hipertensión arterial, crisis hipertensiva o emergencia hipertensiva, es darle a ustedes una visión de cómo se maneja este tipo de condición aguda en la unidad crítica o en la unidad de trauma shock o cuando un paciente llegue a ustedes con estas condiciones en emergencia. Indudablemente siempre les repito que la idea es siempre el trabajo multidisciplinario. Ustedes, por más que querramos, y lo digo a modo personal, yo casi toda mi vida he tenido el concepto de que trabajando sola me va mejor, que sola mejor hago mejor mis cosas. Digamos que no me asusta la soledad para nada, menos en el trabajo. He aprendido con los años a que es mucho mejor trabajar en equipo, en armonía y apoyándote también en la opinión de los colegas. Y entonces, para estos dos temas que vamos a tocar el día de hoy, tanto emergencias hipertensivas como reanimación cardiopulmonar básica, es muy importante que este aspecto se resalte, el trabajo en equipo. Específicamente hablando de emergencias hipertensivas, es muy importante que ustedes cuando tengan un paciente de este tipo en emergencia, pues también vayan pensando en si su unidad, su hospital, etcétera, tiene cardiología o tiene, digamos, las áreas adecuadas como para poder ampliar el diagnóstico clínico que ustedes estén identificando en ese momento. O ya iremos viendo cuáles son las complicaciones de este tipo de pacientes y entonces me van a entender cuando hablo de un manejo multidisciplinario. Y en el caso de reanimación cardiopulmonar básica, también van a entender, solamente lo van a entender cuando ustedes estén atendiendo una parada cardíaca y en el minuto 4, en el minuto 8, en el minuto 10, que de pronto estén solamente ustedes reanimando, los brazos les van a cansar y van a querer más que nunca que haya alguien a su lado para apoyarles. Entonces, vamos a empezar con la clase de hipertensión arterial. Ya, yo realmente quise dictar esta clase la semana pasada, pero tuve algunas situaciones familiares que no me lo permitieron y les pido disculpas por eso. Espero que, eh, bueno, no les perjudique para nada y al contrario puedan revisar estas diapositivas que he tratado de hacer lo más sencillas posibles para que al momento de leerlas sea sencillo, sea dinámico y puedan captar los conceptos más importantes. Ahora, hay una nueva guía de manejo de hipertensión arterial, como hipertensión arterial, del año 2025, ¿ok? O sea, está actualizada la información para ustedes y está de libre disposición en la web y han hecho ya revisiones en distintas sociedades de medicina intensiva y de emergencias, como la colombiana, la argentina, y que de pronto pueden descargar con facilidad y revisar. La recomendación siempre es leer los cuadros más importantes, leer el apartado que menciona las diferencias, ¿no?, entre las guías previas y esta. Realmente siempre hay dos tendencias, ¿no? La tendencia americana y la tendencia europea. Con respecto a las guías americanas, eh, los criterios se están manteniendo tal cual los estoy presentando aquí en la diapositiva. Si ustedes revisan la guía europea, tiene otro concepto de lo que es hipertensión arterial, pero no pasa nada. La idea finalmente es que entendamos el concepto global. Tomemos el dato de la guía americana o tomemos el dato de la guía europea, lo que ustedes deseen leer. Eso es libre. Para efectos de examen, obviamente será lo que se haya puesto en la diapositiva, ¿ok? Para efectos de práctica es discutible. No hay problema. Si alguien viene y me dice, doctora, yo he leído la guía europea y dice esto, ok. Yo también la he revisado y me parece correcto. No hay problema. Pero lo importante es entender que cuando ya uno habla de hipertensión arterial, ¿ok? Solamente hipertensión arterial como tal, todavía no emergencias hipertensivas, vamos a definirla como una presión arterial mayor o igual a 130/80. Y este valor ha ido modificándose mucho en el tiempo y a lo largo de las guías. Y por eso lo menciono y lo resalto. Porque es importante
que a medida que la medicina avanza, los diagnósticos avanzan y las comorbilidades avanzan, pues estas guías vayan modificando sus objetivos también con respecto al valor de presión arterial que necesita que la población tenga para una mejoría de la calidad de vida, para menor complicación a futuro. Entonces, este valor ha disminuido con respecto a guías anteriores, ¿ok? Ahora entonces ya hablamos de hipertensión arterial cuando alguien tiene mayor o igual a 130,80. ¿Por qué? Porque ya han habido metaanálisis, estudios, etcétera, que mencionan que ya un valor entre 130 a 139 de sistólica y 80-89 de diastólica se asocian con el incremento de la mortalidad y morbilidad cardiovascular, ¿no? Y es así que hoy en día vemos pues mucho más casos de pacientes con afectaciones cardiovasculares menores a 40 años y mortalidad también asociada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de revisar estas guías, no? Para empezar, que como ustedes van a hacer práctica hospitalaria, práctica de consultorio, práctica de emergencias, estén atentos a estos valores. Siempre, a todo paciente que ustedes contacten, tienen que tomarle funciones vitales. Por eso yo no estoy tan a favor de las consultas por WhatsApp, de las consultas virtuales, porque creo que se desvirtúa un poco la medicina y nuestra práctica como tal, ¿no? Uno tiene que tomar funciones vitales de los pacientes y esta es una de las razones, una patología silenciosa, crónica, que te lleva finalmente a muchos escenarios mortales y con secuelas finalmente para que afectan la calidad de vida. La evaluación inicial sigue siendo el gol estándar y a la cabeza entonces la toma de funciones vitales y para lo cual también tenemos que siempre priorizar la historia clínica detallada, el examen físico completo y obviamente en estos casos cuando uno identifica clínicamente a estos pacientes, ampliarles los laboratorios con perfil lipídico, todo lo que se refiere a perfiles metabólicos como glucosa, microalbuminuria, que es ya un predictor más temprano de falla renal asociada a enfermedad hipertensiva o enfermedad como diabetes, un perfil bioquímico que incluye también valoración de función renal con azoados, electrolitos, hemograma y un electrocardiograma en reposo. Todo esto nos va a permitir a nosotros identificar algunas afecciones que ya puede tener este paciente que cuando llega a la consulta tiene una presión arterial de este tipo alta, diagnóstico, digamos, de hipertensión arterial, pero debemos entender qué tanto ha avanzado en el tiempo esta enfermedad, ¿no? Acá tienen la clasificación, ¿no? Ya hablamos entonces de hipertensión grado 1 con 130, 139 y 80, 89 de diastólica. Estadio 2 más de 140, mi diastólica mayor o igual a 90. Importante porque antes esto no era así, ¿no? Antes hablábamos de valores mucho más elevados. Todavía con 130 pensábamos que éramos personas normotensas, ¿no? Pero lo normotenso ahora es categorizado con una presión sistólica menor de 120 y una diastólica menor de 80. Entonces, ¿para qué sirve esta clasificación? Básicamente para tomar medidas. Otra de las cosas que deben tomar en cuenta, ya que han ampliado laboratorios, y esto no es que lo vaya a tomar en el examen, pero sí me pareció importante resaltarlo como un cuadro, es que van a haber ya cambios electrocardiográficos o ecocardiográficos cuando ustedes amplían la valoración de estos pacientes. Y entonces, por más que parezca que no ha pasado nada, no, bueno, tiene solo 130, 89, pues ya debe haber cambios a nivel cardiovascular que son importantes a considerar en el diagnóstico inicial. Entonces, cuando uno identifica este tipo de paciente, tienes además que ampliar la historia clínica para identificar comorbilidades, pues la medida inicial siempre es modificación del estilo de vida, ¿no? Y eso es lo que sigue recomendando la guía. Y esto de modificar el estilo de vida, pues habla de la reducción de peso, de dietas mediterráneas, ¿no? Donde se prioriza, por ejemplo, el uso de proteínas, el uso de grasas no saturadas y también el límite del consumo de sodio diario, ¿no? Que acá lo pautan como que debería ser menor de 1,5 a 2,3 gramos por día, ¿no? En realidad lo menos que se pueda y que disminuya este factor dietético que tiende a elevar la presión arterial.
aumentar potasio dietético y obviamente a la cabeza de todo esto, aparte de las medidas dietéticas, generar un patrón de actividad física, que es lo más importante. Y finalmente, puedes saber que la actividad física recomendable es de 150 minutos por semana. Y bueno, la limitación de alcohol, drogas, etcétera, también es parte de la recomendación. Y eso se los menciono porque muchos de nosotros, el primer contacto que tenemos los primeros años de nuestra carrera como graduados, con la familia, con los amigos, todo el mundo te pregunta, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer, no? Soy hipertenso, o tú crees que soy hipertenso. Bueno, es un tema de conocimiento general, es medicina general. Y entonces, tanto ustedes como yo debemos estar empapados de estas pautas. Obviamente, también ya cuando uno valora el riesgo cardiovascular de un paciente eh, y no, y digamos, no va a ser suficiente aplicar solamente medidas de cambio de estilo de vida, ya uno debe tomar decisiones en relación al uso de fármacos, ¿no? ¿Y cuándo te recomienda la nueva guía que uses farmacoterapia? Cuando tu presión arterial es mayor o igual a 130/80 en pacientes ya con comorbilidades también que dañan microvasculatura, como diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria o riesgo cardiovascular alto en general. Para eso hay scores. Y entonces ustedes tranquilamente entran a Google, ponen cómo calcular score cardíaco, ¿no? Y les van a salir una serie de algoritmos, una serie de calculadoras para hacerlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que farmacoterapia ya es cuando una paciente o un paciente tiene esta presión, que por norma ya es hipertenso, pero además tiene comorbilidades. No bastaría para él decir solamente cambios en el estilo de vida. Y también recomiendan farmacoterapia en adultos jóvenes con bajo riesgo, de pronto, pero con presiones arteriales mayores y persistentes de 140, mayor o igual a 140/90. O sea, digamos, por clasificación, el estadio 2, ¿no? Pero dices, pero es un paciente joven, sí, pero ya tiene esta presión persistente y entonces ya debe haber, por esta presión solamente, daño a nivel de la micro y macrovasculatura en curso, ¿ya? La meta de los objetivos con estos pacientes es tratar de bajar la presión a menos de 130/80, ¿no? Y ser un poco más estrictos en aquellos que de pronto tienen riesgo cardiovascular alto y ponerles como objetivo bajar la presión, presión sistólica a menos de 120 miligramos. Sí, pues menos de 120 milímetros de mercurio, ¿ya? La estrategia farmacológica es bien variada. No le he puesto acá porque no, en realidad no es tema de la clase. La clase no se trata sobre hipertensión arterial porque eso es tema de medicina interna y tampoco se trata sobre la guía. Entonces se trata sobre emergencias hipertensivas, pero consideré importante mencionarles algunos detalles de esta guía porque finalmente es lo que ustedes van a aplicar de primera instancia, ¿no? Ahora, la estrategia farmacológica que recomienda la nueva guía 2025 es de todas maneras el uso de diuréticos tipo tiacídicos, el uso de los IECAs, ¿no? O los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el uso de bloqueadores de receptores de angiotensina 2, los ARA2, y los bloqueadores de canales de calcio de acción prolongada. Esos son los 4 fármacos que se van a priorizar en monoterapias. Y esto varía, cuando ustedes revisen la guía, va a variar de acuerdo a los pacientes con sus respectivas comorbilidades, ¿no? Pacientes hipertensos renales, pacientes hipertensos diabéticos, o sea, hay una recomendación para cada grupo. Ahora, también hay una pauta que recomienda una terapia combinada inicial, digamos, en pacientes con hipertensión arterial en el estadio 2 o con alto riesgo cardiovascular. Quiere decir que aquí sí priorizan que se combine la terapia ya en el estadio 2 con mayor frecuencia, ¿no? Eh, o en aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto. Normalmente son pacientes que en el usual uno ve y de verdad no controlan la presión con un solo fármaco. Y también hablan sobre algunos agentes emergentes, ¿no? Eh, hay, hay algunos fármacos nuevos que actúan también a nivel de receptores más metabólicos, por así decirlo, y que están recomendados en ciertos grupos, como por ejemplo el paciente hipertenso y obeso, que parece que se está ya aplicando tratamientos con agonistas del receptor GLP-1, que es la semaglutida o la tirzepatida,
¿no? Ya han salido estudios que están tratando de investigar cuáles son los beneficios en este tipo de pacientes. Y parece que sí, porque reducen presión arterial mucho más que el uso de otros de los agentes simples o de las terapias combinadas. Y cuando hablo de mucho más, estoy hablando de bajar la presión de pronto en unos 6 a 10 milímetros de mercurio. O sea, tampoco es algo abismal, pero definitivamente este tipo de pacientes de difícil manejo le suma bastante. También hay los inhibidores del SGLT2 en pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial, o el tratamiento con denervación renal en pacientes con hipertensión persistente, perdón, resistente, ¿no? Esto no es tema de examen, esto es tema de curiosidad. Básicamente, ni les voy a tomar eso para aquellos que están preocupados, pero sí, por favor, revísenlo porque ya hay cosas nuevas, ya no solamente se usan YECAS y ARA2, y pues la medicina en ese sentido ha avanzado bastante y creo que la AJA y la Sociedad Europea han publicado en este año bastantes guías con algunas novedades, ¿no? Que vale la pena revisar. En cuanto a lo que de pronto no manejamos mucho este término en lo usual, ¿no? No es algo que de pronto veamos tantos pacientes en la hospitalización o en la emergencia. Es algo que yo sí veo, por ejemplo, en la UCI, ¿no? Que es la hipertensión arterial resistente. Y una hipertensión arterial resistente me define a un paciente que tiene una presión arterial mayor o igual a 130/80 pese al uso de 3 o más fármacos, ¿no? De distintas clases y a dosis óptimas. O incluso cuando estos pacientes requieren más, igual o más que 4 fármacos o 4 agentes para el control de la presión. Y estoy hablando del control de la presión para que baje de 130/80. Entonces, se imaginan que sí existen este tipo de pacientes y se ven mucho en las unidades críticas. Me pasa bastante con, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad autoinmune, las lúpicas con falla renal en diálisis. Ese tipo de paciente, por ejemplo, tiene bastante resistencia al uso de fármacos y terminan usando dosis incluso supramáximas, ya fuera de las guías, usan 4, 5 fármacos y aún persisten con presiones arteriales altas. Hace poco tuve una paciente así que usaba, pues, no se imaginan, ¿no? Usaba nifedipino, losartán, usaba alfametildopa, le tuvimos que agregar además el amlodipino, o sea, no se ve eso en ninguna guía, combinar dos fármacos del mismo grupo, ¿no? Y creo que le habíamos agregado 2 fármacos más que ni siquiera existían en el hospital porque no era fácil. Y además de todo eso que se le había reintroducido, tenía la betalol. Ah, ya me acordé, también tenía beta bloqueadores vía oral y además tenía beta bloqueador vía endovenosa. Entonces, van a haber pacientes así que ustedes mismos van a decir, bueno, esto no lo he visto, esto no lo he leído, pero la idea es que trabajemos de acuerdo a los objetivos y muchas veces también hay que individualizar, porque esa paciente que les menciono, por ejemplo, y eso sí les va a servir para la siguiente parte de la clase, esta paciente vive con presiones de 180/90, ¿ok? O sea, y ustedes me han escuchado 7 diapositivas antes y dirán, bueno, doctora, pero yo quisiera que ella llegue a 130/90, o sea, 130/80. Sí, pero ella es una paciente especial, es una paciente en la que hay que individualizar el tratamiento y que está acostumbrada, o sea, su cuerpo ha generado mecanismos de adaptación en el tiempo para vivir con esa presión y que no haya daño más allá de lo que tiene por la enfermedad autoinmune. Entonces, ella se sostiene de esa forma. Si yo vengo, ¿no? Con mi captopril, con mi labetalol y digo, no, está en emergencia hipertensiva y le voy a bajar la presión, la voy a hipoperfundir. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Muchas veces el dato de cuánto es tu presión, sabes cuánto mide tu presión generalmente, cuál es tu basal, es muy importante para cuando nosotros querramos manejar un caso de emergencia hipertensiva, ¿sí? Ahora, siempre en estos pacientes hay que revisar qué factor puede estar exacerbando el hecho de que no puedan controlar la presión arterial a pesar de la medicación. Y para eso hay que revisar la adherencia al tratamiento o también descartar otras causas de pseudoresistencia o que hayan fármacos que estén interactuando con los fármacos que le estás dando, como por ejemplo los AINES que suben la presión, los anticonceptivos orales que también generan aumento de presión o los descongestionantes, ¿no? Que tienen fenilefrina, etcétera. Entonces,
siempre hay que descartar todas esas causas para poder optimizar nuestro tratamiento antihipertensivo. Bueno, encontré un algoritmo interesante. Eso es una revisión de una guía argentina, me parece, donde precisamente hablaban de ese tipo de pacientes, ¿no? Con hipertensión resistente, y te hablaban sobre cómo descartar también las causas de pseudoresistencia. Obviamente hay que hacer un estudio un poquito más exhaustivo, y una vez descartadas estas probables causas, ¿no? Que estén exacerbando la presión, ya podríamos hablar de hipertensión resistente verdadera y podríamos iniciar, en este caso, lo que recomiendan es una cuarta droga, le ponen aquí, en casos individuales podría ser la quinta, la sexta droga, pero recomiendan aumentar o agregar espironolactona o eplerenona, ¿no? Entonces, si aún así la presión no se controla, pues llegan incluso a la denervación renal, ¿no? Pero miren todo lo que se agrega, ¿no? Realmente pareciera que fuese el caso de la paciente que les estoy mencionando. Bueno, y en el caso de los grupos con hipertensión y con comorbilidades, la guía pues recomienda una serie de objetivos a alcanzar, ¿no? Que ustedes claramente lo pueden ver ahí, lo he puesto en letra gigante como para que nadie diga que no se ve. Y la verdad que es importante porque finalmente estos pacientes van a llegar a nuestra consulta, ¿no? Enfermedad renal crónica con hipertensión, por ejemplo, el objetivo ideal sería que este paciente tenga menos de 130 de sistólica, y de preferencia usar los YECA ahora 2 en pacientes con albuminuria. Eh, los que tienen, por ejemplo, diabetes mellitus, también la meta es menos de 130,80, favoreciendo el uso de YECA ahora 2. Aquellos que, por ejemplo, son hipertensos y tienen una edad avanzada, ¿no? Hay que prever el deterioro cognitivo, porque esto finalmente te lleva a una demencia vascular. La hipertensión no controlada te lleva a la demencia vascular. Y hay ensayos donde sugieren pues que en este tipo de pacientes debería ser un poco más estricto el control de la presión, con una sistólica menor de 120, para reducir el deterioro cognitivo, ¿no? Y eso se ve mucho en las personas de tercera edad, ¿no? Quien no tiene un abuelito en casa, o papás adultos mayores, que de pronto pues empiezan a tener mayores problemas cognitivos o de memoria. Entonces, cuando ustedes les hacen el estudio, claramente en la tomografía o en la angiotomografía hay áreas ya, o en la resonancia hay áreas de microinfartos lacunares. Y eso es básicamente por manejo de patología hipertensiva, mal manejo de patología hipertensiva. Entonces, siempre para evitar problemas a la larga, traten de valorar esta recomendación de la guía. Y es muy difícil porque los adultos mayores son los más difíciles de tratar, ¿no? O sea, la típica que ustedes van a recibir es al adulto mayor que les dice, ¿usted tiene alguna enfermedad? No. Ah, ya, ¿pero qué toma? Losartán, captopril, ¿no? Te dicen todo lo que toman, pero no saben la dosis, no saben la enfermedad, o te dicen que lo toman pues cuando se acuerdan o cuando se sienten mal. Entonces van a tener que afrontar ese tipo de situaciones y ser muy, digamos, preocúpense por este tipo de personas, porque finalmente parece mentira, pero la hipertensión de verdad daña los órganos. Entonces son personas que están realmente condenadas, que si no siguen tratamiento, pues van a tener una serie de complicaciones más adelante. Y aquellos que tienen enfermedad arterial periférica o ya antecedentes de accidente cerebrovascular, también se prioriza que se usen tiazidas, se usen YECARA2, y el objetivo de presión también debe ser menor de 130,80. Ese es en el general, ¿ok? La siguiente parte es curioso realmente. Parece que los astros no querían que yo dicte esta clase para ustedes, porque me le he pasado creo que toda la semana haciendo las diapositivas, y hacía media hora, cuando le dije a Nelly, oye, voy a demorarme un poquito, se me borraron. No entendí por qué, así que me disculpo porque la verdad que no era como les quería presentar tal cual, lo había adornado mucho mejor, pero estoy mencionando lo que necesito que aprendan de esta parte de la clase, ya que es emergencia hipertensiva. Y lo pongo en rojo porque esto es realmente una emergencia, esto es realmente lo que ustedes tienen que diagnosticar y manejar de manera inicial hasta que el paciente pueda llegar a una unidad crítica, ¿no? Y ustedes van a ser los primeros en recibirlos. Entonces, si ustedes hacen un buen diagnóstico,
un buen tratamiento o abordaje inicial de estos pacientes, créanme que la mortalidad, cuando lleguen a la UCI a ser monitoreados y a continuar su tratamiento, va a ser mucho menor y obviamente su calidad de vida va a mejorar. Pónganse en el caso de que sea uno de ustedes, de que sea un familiar, a quien no le gustaría que lo atiendan bien. Entonces, concepto número 1. Las emergencias hipertensivas se definen como una presión arterial mayor, igual, ¿ok? Ahí es una... Yo solo he puesto mayor porque así también lo menciona la sociedad americana, pero en la sociedad europea ya te pone el énfasis de que también puede ser igual, ¿ok? Mayor o igual de 180 con 120 milímetros de mercurio y en una emergencia hipertensiva tiene que sí o sí haber daño de órgano diana. ¿Qué significa esto? Vamos a ir ampliando. Pero por favor, fijen ese concepto porque esto es lo único que necesito que fijen. Que la presión arterial mayor o igual de 180 con 120 asociado a daño de órgano diana ya es una emergencia hipertensiva. En pocas palabras, esta presión elevada de forma brusca que no permite al cuerpo adaptarse genera daño orgánico. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de pacientes, que podrían llegar incluso enmascarando algunos síntomas, y es por eso que uno tiene que hacer una buena historia clínica, determinar bien el tiempo desde que empezaron los síntomas, determinar de pronto el basal de su presión, si es hipertenso, si es controlado, si va al cardiólogo, si toma su medicina, etcétera, etcétera. Porque van a haber casos en los que de pronto alguien viene con presión de 200, 100 y no es una emergencia hipertensiva. Y no a todas esas presiones uno le tiene que bajar el valor con pastillas de forma, digamos, alocada o desesperados, ¿no? Nosotros como médicos siempre deberíamos guardar calma en todas las especialidades. Se los digo porque en mi especialidad parece mentira, de pronto ustedes pensarán que yo estoy adrenalínica todo el tiempo, pero no, yo debo, en los momentos más adrenalínicos de un paciente, más bien yo soy la que debo guardar calma. Entonces, por favor, cuando ustedes vean a un paciente con esta característica de presión y, digamos, tengan la oportunidad de que este paciente esté conversando, de que les pueda brindar información, obtengan rápidamente estos datos para poder entender si es que hay un daño de órgano diana agudo y si es que amerita realmente el tratamiento. Ahora, ¿a qué me refiero con daño de órgano diana? ¿No? Órganos principales. Y yo sé que para ustedes ahorita en este ciclo es sumamente difícil memorizar un dato más, ¿no? O sea, doctora, por favor, no, ya un dato más me vuelvo loco, ¿no? Con psiquiatría, todo, medicina física, etcétera, etcétera. Entonces, solamente les pido que en el momento del examen, por ejemplo, en el momento que ya estén en una emergencia, se acuerden de su propio cuerpo, ¿ok? O sea, uno tiene que conocerse. Entonces, cuando yo hablo de órganos diana, voy a empezar desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Entonces empiezo cerebro, ojos, retina, ¿ok? Veo, por ejemplo, corazón, pulmones, hígado, riñones, suprarrenales, útero, ¿no? Para las mujeres. Y entonces, y al final también, ¿no? Puedo englobar todo en un sistema vascular, digamos, también porque abarca daño de, de grandes vasos como la aorta o disección de grandes vasos. Entonces, traten de no memorizar esto como tal, sino entender que el órgano diana es aquel que nos permite tener vida, una vida normal. Entonces, cuando ustedes en el examen les pregunten eso, ya van a saber, pues, mirando cuáles son los órganos asociados, ¿no? Y qué daños potenciales pueden tener. Las afectaciones más frecuentes asociadas a emergencias hipertensivas son el edema agudo de pulmón, la isquemia cardíaca, o sea, el infarto agudo de miocardio, alteraciones neurológicas, insuficiencia renal, disección aórtica y eclampsia. Ya ahí es disección aórtica, ¿ok? Muy bien. Y de eso vamos a ir ampliando un poco los objetivos de tratamiento. Ahora, es importante que si ustedes revisan información previa a las guías 2025 o incluso ya las guías 2020, ya no hablábamos tanto de crisis hipertensiva y de urgencia y emergencia, ¿no?
simplemente definen el término de emergencia hipertensiva porque es esta presión de mayor o igual a 180/120 asociado a daño de órgano diana. Que por lo tanto, el otro paciente que tiene una presión arterial mayor o igual de 180/120, pero no tiene daño de órgano diana, pues no es emergencia hipertensiva. Y entonces, este cuadro más o menos lo coloqué para que hagamos una diferencia clínica, ¿ok? Solo diferencia clínica. Entonces, no le hagan caso al valor, el valor inicial es este, ¿ok? Pero sí hay que entender pues esa diferencia, ¿no? La emergencia tiene daño de órgano diana, ¿ok? El tratamiento de la emergencia hipertensiva requiere un abordaje inmediato, fármacos endovenosos y lo más adecuado es un monitoreo en hospital, ya sea unidad de trauma shock, unidad de observación o unidad de cuidados intensivos, lo ideal. Obviamente este tiene mayor riesgo y consecuencias o secuelas graves para la salud del paciente e incluso estamos hablando ya de mortalidad. Estos pacientes, si no se les controla, pueden fallecer. Muy bien. Obviamente, en el diagnóstico de de emergencia hipertensiva, uno tiene que valorar pues que hay ciertos factores de riesgo que me van a permitir el uso de ciertos fármacos, consideraciones especiales con el paciente bajo su monitoreo y sobre todo pues también el control no solo de la presión arterial sino de otros factores, por ejemplo en el caso de los diabéticos, la glicemia, en el caso de las gestantes, por ejemplo, entender que los cuadros hipertensivos son sumamente peligrosos no solo para ella, sino para el producto, para el feto, y que ya debería estar haciendo mi interconsulta para ver si van a hacer una cesárea de emergencia. Otra consideración, por ejemplo, es la edad avanzada, ¿no? A esos pacientes que tienen altos riesgos cardiovasculares y que están en emergencia hipertensiva, pues buscar, ¿no? Que limitar los aportes porque rápidamente también se pueden ir al edema agudo de pulmón, no solamente por la crisis hipertensiva, sino por mi indicación terapéutica, ¿no? Entonces, tratar de valorar todos los factores de riesgo para poder determinar los objetivos. Ahora, sobre este tema, hay guías que ya que están publicadas desde el año, creería yo la mejor información desde el año 2018. Y hay una última revisión del año 2024, sí, del año 2024 de la guía europea. Entonces, recordar básicamente que la emergencia hipertensiva se da porque hay un aumento brusco de la presión arterial a este valor y que no le da el tiempo al organismo de autorregularse, ¿ok? Entonces supera la capacidad de regulación del organismo y precisamente eso es lo que genera el daño de órgano diana, ¿no? Ahora, la guía como tal nos daba algunas recomendaciones. Esta es la guía americana, como les decía, ¿no? Y nos habla de que, por ejemplo, la definición de emergencia hipertensiva para los americanos es presión mayor de 180 en la sistólica, mayor de 120 en la diastólica, con evidencia de daño de órgano diana, ¿ok? Este tipo de paciente, por recomendación, debería ingresar a una unidad de cuidados intensivos para un monitoreo continuo y alcanzar los objetivos, digamos, de corrección del daño del órgano como tal, ¿no? Con administración de terapia endovenosa o parenteral. Ese es el primer acápite, o sea, resume todo lo que les he dicho anteriormente, ¿ok? Esto tiene alto nivel de evidencia. Entonces, todo paciente que ustedes se encuentren con estas características, inmediatamente interconsultada cuidados intensivos para la valoración de su monitoreo continuo. Del monitoreo continuo, cuando lleven la clase de monitoreo con el doctor Serna, van a entender que es que yo coloque un catéter a nivel arterial y la presión que yo mido la mida de forma continua, nada más a través de este catéter, ¿ok? Y no tomándole pues con el brazalete cada 5 o 10 minutos, porque de todas maneras hay ciertos factores que varían la toma de presión con brazalete y porque no es algo directo, ¿no? Incluso puede variar por la circunferencia del brazo. Entonces, lo mejor en ese tipo de casos es colocar un catéter invasivo que permita la medición continua de la presión, y eso solamente en unidad de cuidados intensivos, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a ir hablando de esto que están mencionando aquí, de acuerdo a lo que vayamos
avanzando. Aquí hay un algoritmo, eh, me pareció un algoritmo sencillo, la verdad. Básicamente el resumen de lo que hemos conversado, ¿no? Diagnóstico y tratamiento de hipertensión severa, hipertensión en emergencia hipertensiva. Claramente tenemos un valor mayor de 180 en sistólica, mayor de 120 en diastólica, con identificación de órgano, de daño de órgano diana, sí, pues entonces esto es una emergencia hipertensiva. Vamos viendo por el lado izquierdo del algoritmo. Se debe admitir al paciente en la UCI, ¿ok? Y sobre todo valorar situaciones preocupantes, descartar que no haya situaciones preocupantes, ¿no? Se tratará de una disección de aorta, que es una de las, digamos, complicaciones frecuentes de estas emergencias hipertensivas. Se tratará de una crisis de feocromocitoma, que también es una tumoración que libera, pues, factores adrenérgicos y que genera que este paciente tenga presiones arteriales altas, digamos, en alguien que tiene un feocromocitoma como diagnóstico vive con presiones arteriales altas hasta que el feocromocitoma es extraído u operado. Pero dentro de todo, el paciente que tiene feocromocitoma puede llegar a inestabilizarse también con una emergencia hipertensiva, efectivamente. Entonces, aquí, de acuerdo a las patologías o complicaciones que uno identifique, en una emergencia hipertensiva se van a trazar algunos objetivos de control de la presión, que los vamos a ir viendo en general. Pero, si por ejemplo, ¿no? Y acá es claro el algoritmo, nos menciona estas dos condiciones porque son las más graves. Si yo tuviera un paciente con disección aorta en en emergencia hipertensiva, yo debería buscar que reducir mi presión arterial sistólica a menos de 120, ¿ok? Y si tuviera un feocromocitoma y ha hecho este paciente una crisis adrenérgica por feocromocitoma, mi presión arterial sistólica debería bajar a menos de 140 milímetros de mercurio en la primera hora. ¿Ven? O sea, son objetivos específicos de ciertas condiciones asociadas a emergencia hipertensiva. Y de lo contrario, si no es ninguna de esas dos condiciones, lo que me conviene en la mayoría de pacientes es reducir la presión arterial sistólica un 25% en la primera hora y luego tratar de que la presión sea menor de 160/100 a 110 dentro de las siguientes 6 horas. Lo que normalmente buscamos es que la presión se regule entre las siguientes 24 a 48 horas. Miren que estoy hablando de tiempos muy específicos y eso es algo muy bueno de esta guía porque ese siempre es el interrogante, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo, doctora, no? Cuántos días lo voy a tener en la UCI? ¿Cuántos días lo voy a tener con el endovenoso, etcétera, ¿no? Pues aquí está claro. El objetivo de corrección en general, en el global, es que este paciente corrija los valores en 48 horas. Pero mis acciones deben ser efectuadas con objetivos desde la hora 1 hasta la hora 6, como las horas más críticas, ¿ok? Y ahora, caso contrario, ¿no? Que yo no tenga una emergencia hipertensiva porque no hay daño de órgano diana. Entonces, acá te dicen que es una hipertensión severa. Así lo clasifica la guía americana. Ya no usamos el término urgencia hipertensiva como tal. Y lo que aquí nos piden, pues, es básicamente identificar la situación del paciente, ¿no? Si se encuentra en un emergency room, o sea, una sala de emergencia, o si es un paciente que está fuera del ámbito hospitalario, ¿no? Y de ser así, por ejemplo, si el paciente, ¿no? Es evaluado y, bueno, tiene de pronto tratamiento, ¿no? Para otras condiciones que no sean específicamente presión arterial, pues no se debe bajar la presión. Si no hay daño de órgano diana, no se debe bajar la presión con tanta rapidez. Ya no se aplica lo que hemos observado en el algoritmo previo, o sea, de la hora, de las 6 horas, de las 24 a 48 horas, ¿no? Aquí está muy claro, no se debe usar medicación parenteral para bajar la presión arterial, ¿no? O tampoco es una buena idea intensificar la medicación oral solamente porque ves un valor elevado, ¿ok? Porque se trata de pacientes que probablemente viven de forma crónica con presiones elevadas. Esto más bien genera daño, ¿ok? Entonces, también hay pacientes que de pronto no están en un hospital, que van a un consultorio, a una posta y les encuentran esta presión, pero no hay daño de órgano diana,
no tienen, digamos, condiciones, comorbilidades, ¿no? Digamos que puedan agravar el problema. Y entonces a estos pacientes se les tiene que hacer seguimiento, de todas maneras, ¿no? Y es un seguimiento que aquí recomiendan que sea en 4 semanas, pero lo que yo siempre les decía a los pacientes cuando yo era estudiante de pregrado y me iba a una emergencia y recibí ese tipo de casos, siempre decirles, mejor vaya mañana mismo al cardiólogo y saque una cita, porque sabes que en este país la cita va a salir tarde, ¿no? Entonces es mejor educar al paciente y decirle, lo más pronto que pueda haber un cardiólogo es mucho mejor, ¿ya? Entonces, cosas claves que deben resaltarse de esta diapositiva. Que el objetivo normalmente en una emergencia hipertensiva es reducir la presión arterial hasta el 25% en el general, ¿ok? Ese es el límite, digamos, para las emergencias hipertensivas y las múltiples complicaciones. Ya saben las excepciones, ¿no? Que son disección aórtica y crisis por feocromocitoma. Y obviamente el monitoreo de estos pacientes debería ser en unidad de cuidados intensivos y el tratamiento objetivo aproximadamente debería durar en el global 48 horas, ¿ok? Siendo las 6 primeras horas claves para el control. Muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico entonces? En resumen, por una buena historia clínica, el diagnóstico es netamente basado en el examen o la exploración física exhaustiva y esto involucra, para los que de pronto todavía no lo tienen muy claro, involucra siempre toma de funciones vitales. Obviamente puedes complementar y tienes que complementar, aquí no estoy disminuyendo el valor de los laboratorios, sino que al contrario, cuando uno hace una buena, digamos, elaboración clínica de tus síndromes, de tus estados nosológicos, o sea, de las patologías, diagnósticos diferenciales, es muy importante ese ejercicio porque te permite elaborar una lista de laboratorios que no le van a hacer gastar de más al paciente, que no te van a hacer perder tiempo a ti y que van a ir dirigidos a lo que quieres descartar. Y entonces aquí, obviamente, los laboratorios se van a orientar a descartar el daño de órgano diana, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, si yo quiero descartar una hemorragia cerebral, un infarto cerebral, porque tengo clínica compatible con ese tipo de condición, tomar una tomografía. Si tengo sospecha de que la emergencia hipertensiva está llevando a este paciente a un infarto, tomar un electrocardiograma. Si es que puedo, hago un ecocardiograma. Si, por ejemplo, tengo sospecha de que hay lesión hepática o daño renal o edema agudo de pulmón, pediré pues radiografía de tórax, perfil hepático, perfil renal, etcétera, etcétera. Entonces, incluso, ¿no? El fondo de ojo es sumamente importante para descartar daño de retina, que es uno de los órganos diana que de pronto podrían olvidarse, pero que es muy importante que lo valoren. Y entonces aquí vemos y aquí es básicamente ya el fin de toda esta cátedra de crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva, porque aquí nos ponen objetivos de tratamiento y digamos las recomendaciones de qué fármacos es mejor que use en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo al órgano dañado o al órgano diana afectado, vamos a tener algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la disección de aorta, en la disección aguda de aorta, la droga de preferencia para usar es el esmolol o el labetalol, ¿ok? Les soy sincera, esmolol no hay aquí, ¿ya? También es un beta bloqueador. Normalmente tenemos la betalol, ¿ok? El abetalol viene en ampollas de 20 miligramos, vienen en ampollas de 100 miligramos. Se puede utilizar en bolos y se puede utilizar en infusión continua. Entonces, te recomiendan para en el caso de que tengas una emergencia hipertensiva con disección aguda aórtica, el uso de esmolol o labetalol, ¿ok? Esta condición, como bien dice aquí, requiere una disminución rápida. Hablan de los 5 a 10 primeros minutos de la presión sistólica menor o igual a 120, ¿ok? Eh, Normalmente se usa el betabloqueador, como les menciono, antes de usar vasodilatadores como nicardipina o nitroprusiato, ¿ya? Y obviamente
lo que no debemos hacer en estos casos es propiciar mayor trabajo cardiovascular. Es por eso que bajamos la presión y el uso de betabloqueador además genera que haya disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, hay que también tener un buen control de frecuencia cardíaca para que esta contracción, ¿no? Esta contracción acelerada, en el caso de taquicardias, pues no afecte o no genere mayor riesgo de ruptura a nivel de las disecciones aórticas. Entonces, el objetivo es disminuir esta presión arterial sistólica a menos igual de 120 milímetros de mercurio, que debería lograrse en un máximo de 20 minutos, ¿no? Aquí se los pongo de otra forma, es otra fuente bibliográfica, también es otra guía, ¿no? Donde nos mencionan que en disección aórtica, pues, el agente sigue siendo de elección el esmolol, la presión debería reducirse 5 a 10 minutos, el objetivo es menos de 120 de sistólica y siempre valorar el uso previo o el uso primordial de los beta bloqueadores, ¿ok? Es muy importante que se cumplan los objetivos en disección aórtica, porque si ustedes mantienen la presión por encima de este objetivo, la inminente ruptura pues es inevitable del vaso y obviamente esto lo llevaría a una hemorragia fatal al paciente, pero tampoco pueden bajarla mucho, ¿no? Tampoco pueden bajarla mucho porque también pueden llevar al paciente a la hipoperfusión orgánica. Y ese es el arte finalmente en estas patologías de cómo manejar estas presiones. Yo tengo objetivos que me está planteando la guía, sí, pero tampoco pues me lo voy a llevar a presiones de, no sé, pues 80, 60, ¿no? Solamente porque la guía me dice que debe ser la sistólica menor de 120. Recordar qué basal tiene este paciente, si usaba antihipertensivos, cómo lo estoy mirando en mi ABCDE, cómo vuelvo a repetir, ¿no? Dirán, ay, la doctora se acordó del ABCD. Sí, porque eso es algo que yo recuerdo todos los días. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de paciente, tienen una disección aórtica por clínica, y eso lo vamos a ver, digamos, en las clases prácticas, seguramente con los casos clínicos, es un paciente con un dolor típico, punzante, que le atraviesa el tórax, intensidad 10/10, y que de pronto ni siquiera tiene un cambio electrocardiográfico, no tiene un cambio radiográfico, simplemente es un dolor que es punzante y agónico, o sea, es muy, muy fuerte. Entonces, es muy importante que ustedes en ese tipo de paciente que ya están planteando una disección aórtica, y que indudablemente irá a tomografía para comprobarse como tal, vean, por ejemplo, signos de hipoperfusión, llenado capilar, palidez, cianosis, piel humectada o no humectada, mucosas. ¿Por qué? Porque tratar de lograr el objetivo para que no genere complicaciones la disección aórtica podría llegar a la hipoperfusión en este paciente. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. En el caso de edema agudo de pulmón, ¿no? Nos habla sobre el uso preferente de drogas vasodilatadoras como nitroglicerina, nitroprusiato, eso sí tenemos. Levidipino no tenemos ya disponible. Y los betabloqueadores están contraindicados. Entonces, en el edema agudo de pulmón, de preferencia usamos nitroglicerina o nitroprusiato en infusión, endovenosos o en bolus. No se recomiendan los betabloqueadores a no ser que haya una situación concomitante, por ejemplo, con disección aórtica. Y eso te lo menciona la misma guía. Quiere decir que hay bastantes casos que se pueden dar de esa forma. ¿Ok? La idea de ese tipo de paciente con emergencia hipertensiva que tiene edema agudo de pulmón es reducir entre 20 y 25% la presión en la primera hora de manejo. ¿Ok? Aquí hablamos de la primera hora y luego tener un objetivo entre 160 con 100 milímetros de mercurio en las siguientes 6 horas. ¿Ok? Desde la hora 2 hasta la hora 6. Normalizamos en 48 horas, idealmente, la presión. Y acá nos dan una dosis recomendada incluso de nitroglicerina en infusión que va desde 5 a 20 microgramos por minuto. Y eso se maneja en cuidados intensivos. Lo otro que podría recomendarles que usen en estos casos de emergencia hipertensiva con edema agudo de pulmón es que añadido al vasodilatador agreguen un diurético de asa como furosemida. Y esto va a permitir pues disminuir el factor congestionante pulmonar que finalmente es lo que genera la clínica. Pero obviamente eso es solamente el manejo del síntoma. Lo que yo necesito es bajar la presión. Si yo no bajo la presión en ninguna de estas condiciones, los síntomas van a seguir fluyendo. Así yo controlo el síntoma, controlo el dolor, controlo la congestión, etcétera.
Si yo no controlo la presión, esto no funciona. Muy bien, en el caso de síndrome coronario agudo, por ejemplo, también, ¿no? Recomiendan el uso de agentes primarios como ismolol, labetalol, o sea, los betabloqueadores, y vasodilatadores como nicardipina y nitroglicerina, ¿ok? Ahora, mucho cuidado con el uso de los nitratos, ¿ya? En estos casos de infarto agudo de miocardio, por ejemplo, no se debe usar nitroprusiato, ¿ya? Porque si el paciente, por ejemplo, y ustedes no han hecho una buena anamnesis de pronto, ¿no? O sea, o el paciente omite información también, ¿no? Hay pacientes que vienen con síndromes coronarios agudos asociados a emergencia hipertensiva que pueden haber consumido sildenafil. Entonces, esto, por ejemplo, genera mucha interacción con el nitroprusiato como tal, entonces está contraindicado, ¿ya? Ahora, el objetivo, por ejemplo, del uso de fármacos en estos casos es claro, ¿no? La presión arterial debe ser menor a 140/90, no hay que disminuir la presión diastólica por debajo de 60 porque podemos generar más hipoperfusión coronaria y obviamente agravar el problema de la isquemia miocárdica. Lo mismo te dice aquí, ¿no? Ahora, si por ejemplo está recomendado el uso de betabloqueadores, no puedes usar los betabloqueadores si el paciente está, por ejemplo, con bradicardia, ¿no? Porque lo vas a llevar al bloqueo. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con eso, o pacientes que ya de por sí están con síndrome coronario agudo y por tratar de controlarles la emergencia hipertensiva inicialmente, los han hipotensado mucho, también hay que tener cuidado con los fármacos siguientes a usar, ¿no? No hay que arriesgar ese tipo de paciente con síndrome coronario agudo a que la hipoperfusión coronaria aumente, ¿ok? O que se bloquee y generar pues un problema adicional para colocación de marcapaso, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso, pero sin embargo, pues lo que siempre les menciono es que en el caso del síndrome coronario agudo, como hemos visto en la clase pasada, ¿no? Lo importante es tratar de que este paciente llegue a la reperfusión miocárdica lo más pronto posible. Y en la interacción, obviamente, vamos a tratar de controlar esta presión arterial. Que los dos escenarios me preocupan, sí. Ya han hecho clase de shock cardiogénico y estamos haciendo clase de emergencia hipertensiva. Los dos escenarios son sumamente preocupantes para este tipo de paciente coronario agudo. Muy bien, en el caso de la insuficiencia renal aguda inducida por emergencia hipertensiva o estos valores de presión arterial elevados, solamente nos recomiendan el uso de fenoldopam o nicardipino, que en realidad el clevidipino tampoco lo he visto aquí. Eh, Fenoldopam, uso limitado, la verdad, para cuidados críticos. Hay en unidades más especializadas, por ejemplo, me parece que hay en INCOR, ¿no? En instituto, digamos, o estancias donde se trabaje, digamos, con medicación asociada a otras sociedades. Por ejemplo, en el niño tenemos o tienen más acceso a drogas que de libre uso en Estados Unidos para pacientes cardiópatas, ¿no? Lo mismo el INCON, entonces son unidades especializadas. Pero en el caso de la insuficiencia renal aguda, el objetivo también se dirige a reducir la presión arterial sistólica, perdón, la presión arterial como tal en la emergencia hipertensiva, reducirla en un 25%. Y bueno, recomiendan el uso de estos dos fármacos como primera elección, ¿ok? Pero recuerden que finalmente en estos casos, lo más importante que deberían recordar del ABCD en este paciente es el monitoreo de diuresis, ¿ok? Ahora, en cuanto a pacientes que tienen emergencia hipertensiva y han hecho encefalopatía por este problema, encefalopatía nada más, o sea, trastorno del sensorio agudo como único problema, inicialmente, la idea es reducir la presión arterial media, la PAM, la media, entre 10 al 15% en la primera hora, sin superar el hecho de que, o sea, el valor de 25%, o sea, nunca superar el valor del 25% de corrección, ¿ok? Entonces, ya saben que deben bajar la presión en un paciente que tiene trastorno del sensorio agudo con emergencia hipertensiva entre 10 a 15% de la presión arterial media durante la primera hora. ¿Ok? ¿Con qué objetivo y por qué yo no bajo tanto la presión en estos casos?
porque si lo hipoperfundo al cerebro o bajo la perfusión cerebral, pues lo único que generar finalmente es un infarto cerebral. Entonces tengamos mucho cuidado con afectaciones, digamos, neurológicas asociadas a emergencias hipertensivas. Muy bien, en el caso de las eclampsias o preeclampsias, o sea, gestación con hipertensión, el agente endovenoso de elección es hidralazina, la betalol, ni cardipino, ni fedipino, ¿ok? También requiere pues un control un poco más rápido de disminuir la presión arterial. En Estados Unidos incluso los agentes, la mayoría de fármacos que están mencionados en este cuadro son endovenosos, ¿ok? Pero aquí generalmente tenemos, bueno, los vasodilatadores y el betabloqueador de elección siempre es la betalol, ¿no? Y obviamente dar finalizada a la gestación sería el factor, digamos, más importante, ¿no? Ahora, en el caso de hipertensión perioperatoria, que es un acápite aparte, ¿ya? Que puede definirse como una presión arterial mayor o igual de 160/90 o la elevación de más o igual al 20% de tu presión arterial sistólica en un periodo perioperatorio por más de 15 minutos. La idea también es usar el esmolol, betabloqueadores o nitroglicerina, ¿ya? Entonces, es bastante esperable que el paciente durante la cirugía pues tenga riesgo de hacer cuadro hipertensión severo o hipertensión no controlada o emergencia hipertensiva, ¿no? Y esto puede, pues, deberse a las múltiples maniobras que se tienen que ejercer para empezar una cirugía, ¿no? Desde la inducción con fármacos, maniobras invasivas como la intubación o incluso un mal manejo de la analgesia. Entonces, es importante que siempre el anestesiólogo tenga a la mano este tipo de fármaco para poder controlar la presión, porque también en cirugía, sobre todo ustedes que están llevando cirugía de diferentes especialidades, no conviene este tipo de condición porque no resulta finalmente en una buena adhesión cicatricial, no resulta en digamos, un control del sangrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en aquellos que tienen, por ejemplo, eh, crisis con el feocromocitoma, ¿ya? La elección en estos casos es la fenoxibenzamina, que es uso de bloqueadores alfa inicialmente, que se usan en el feocromocitoma, y luego uso de beta bloqueadores, ¿ya? Entonces, aquí también es muy importante el control de la presión invasiva, el bajar la presión rápidamente en la primera hora, ¿ok? Pero hay casos también de consumo de sustancias ilícitas como cocaína o metanfetaminas, que muy aparte de tratar de reducir la presión inicialmente como si solo estuviéramos tratando un valor, entendiendo que el paciente de pronto ha tomado estas sustancias de forma comprobada, ¿no? Que venga alguien y te diga, ¿sabes qué? Sí, he consumido cocaína, sí, ¿sabes qué? He consumido tal droga, ¿no? Y viene con signos clínicos de ello. Lo más importante también es el uso de benzodiazepinas en estos casos. Ya no se olviden de asociarlo. Aquí nada más para poder ampliar un poco el uso de el manejo en la hipertensión grave, en el embarazo, en la preeclampsia, ¿ya? Cuando tenemos emergencias hipertensivas, esto ya es un poquito más abocado a nuestra realidad, se debe usar la betalol endovenoso, o nicardipino, que eso sí no hay, así nomás, y magnesio, ¿no? Sulfato de magnesio. En la preeclampsia y eclampsia asociada a edema de pulmón, también lo inicialmente recomendado es nitroglicerina, como si manejáramos edema agudo de pulmón, básicamente. Y bueno, la hidralazina la ponían como un tratamiento de segunda línea, pero ya también cuando sean ese tipo de casos van a ver ustedes que ginecólogos usan medicación vía oral, ¿no? Como también está indicado con una evidencia alta, aparte del uso de la betalol. Pueden usar metildopa o nifedipino oral para poder mejorar o optimizar el tratamiento antihipertensivo. Y acá vienen dos situaciones especiales, ya que sí hay que saber la diferencia, porque no todas las emergencias hipertensivas con accidente cerebrovascular se tratan igual. Los objetivos no son iguales. Entonces,
Cuando tú tienes una emergencia hipertensiva y una hemorragia intracerebral, o sea, un ACV hemorrágico, ¿ok? Eh, hay objetivos que hay que cumplir, ¿ya? Lo primero que hay que entender es que eh, si ustedes bajan mucho la presión en estos casos, pueden generar, obviamente, hipoperfusión cerebral y asociar más bien luego una isquemia, ¿no? Lo que le llaman la zona de penumbra, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ahora, los pacientes que tengan una presión arterial en esta condición, digamos, entre 150 a 220, puede beneficiarle, ¿no? Que uno baje la presión sistólica de 130 a 140, ¿no? Los siguientes días. O sea, ese sería el objetivo inicial, ¿ya? Pero no debería bajar de eso, en realidad, ¿ok? No debería bajar de 130, ¿ya? ¿Por qué? Por el tema de la isquemia asociada que se podría dar. Ahora, eh, obviamente este paciente tiene que estar monitoreado en cuidados intensivos, ¿no? Tenemos que también controlar no solamente el problema de la presión como tal, sino, por ejemplo, los estados de ansiedad, el dolor, que son situaciones que se asocian muchas veces a estos cuadros y que finalmente parece mentira. Cuando uno controla el dolor y controlas la ansiedad, pues a veces sin incrementar mucho el uso de antihipertensivos, la presión se regula un poco más. Entonces, siempre tienen que ver, o los otros factores que rodean al diagnóstico también, ¿no? Ver al paciente, ¿ya? Eh, ya con una evidencia un poco menor, ¿no? Nos hablan de que un paciente, por ejemplo, ¿no? Que tiene una hemorragia intracerebral y que tiene más bien una presión sistólica mayor de 220, no debería reducirse al estándar de 130 o 140 la presión sistólica, ¿no? No con tanta rapidez, tal vez sí con un objetivo a largo plazo, o sea, me refiero a los 7 días que generalmente se trata el paciente con esta condición en promedio, pero recuerden que el disminuir mucho la presión y de manera muy rápida en estos pacientes les va a generar un problema adicional. Ahora, sabiendo entonces que esa es la situación en la hemorragia intracerebral, ¿ya? El objetivo de presión entonces debería ser 330 a 140 en la sistólica, ¿ya? Y tratar de mantener este valor por lo menos los siguientes 7 días, porque es el periodo en el que más o menos va a evolucionar el sangrado. No sabemos cómo evoluciona, pero debería evolucionar a reducirse o a básicamente no aumentar, ¿ok? Y teniendo la salvaguarda que en el accidente cerebrovascular tipo hemorrágico, si más bien el paciente viene con más de 220 de presión sistólica, tratar de ir bajando paulatinamente en un periodo de 1 a 6 horas un 15 a 25% de la presión, ¿no? Entonces, pero de forma paulatina y valorando al paciente a pie de cama, o sea, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente con Glasgow 15, Glasgow 14, que viene con presiones de 220 de sistólica, viene con cefalea intensa, viene ansioso, ok, empiezo a manejar los síntomas asociados, obviamente también le voy a colocar un agente antihipertensivo endovenoso y trataré de ir bajando mi presión arterial en las 6 horas siguientes, de acuerdo a lo que les estoy mencionando, pero si por A o B yo veo que el paciente más bien disminuye el Glasgow, ¿no? De lo que estaba en 15 baja a 10, baja a 12, o las pupilas se ponen anisocóricas. Entonces, ahí estoy aplicando mi ABCDE. O si, por ejemplo, de pronto veo que hay un llenado capilar prolongado o que requiere mayor demanda de oxígeno, etcétera, etcétera. Veo que empieza a disfuncionar mucho más. Quiere decir que hay algo que no estoy haciendo bien. Y entonces eso puede estar básicamente dirigido al tema de uso antihipertensivo excesivo, muy rápido, con objetivos planteados acelerados. Entonces tengan cuidado con eso y observen bien a sus pacientes. Y en el caso del accidente cerebrovascular isquémico, por ejemplo, eh,
recomiendan que, por ejemplo, los valores de objetivo estén dirigidos en relación a si este paciente va a usar fibrinolítico, va a ir a trombectomía mecánica o al que no va a usar ninguno de los dos tratamientos. Y eso es lo que podemos ver por aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El paciente que tiene un ACV isquémico con emergencia hipertensiva y que va a usar trombolíticos endovenosos debería tener una presión arterial sistólica menor de 185 y una diastólica menor de 110 antes de darle la terapia trombolítica endovenosa, o sea, el fibrinolítico, ¿ok? Y luego luego de la terapia fibrinolítica, mantener esta presión en 180 con 105 por al menos 24 horas. Y estamos hablando de presiones elevadas, si se dan cuenta, muy diferente al objetivo de emergencia hipertensiva con ACV hemorrágico. ¿Y por qué lo menciono de esta forma? Porque aquí el grado de complicaciones, de aumentar el infarto, son mucho mayores incluso. Entonces, no se olviden de esta pauta. Hay que mantener la presión de 180 con 105 más o menos por las siguientes 24 horas. Y quien venga y se asuste y diga, oye, está muy alta la presión, pues no entiende los objetivos de acuerdo a las complicaciones asociadas, ¿ok? Pero ustedes sí, ustedes ya lo saben. Entonces, normalmente el objetivo tiene que plantearse en base al tratamiento que el paciente va a recibir. Ahora, pacientes que van a ir, por ejemplo, a tratamiento endovascular, ¿no? Como trombectomías, así, deberían tener como objetivo una presión arterial menor de 180, menor o igual a 180 sobre 105 durante las siguientes 24 horas, después incluso del procedimiento. ¿Ok? Ahora, en pacientes que vienen con presiones mayores de 220 con 120, ¿no? Que no van a recibir terapia trombolítica ni endovascular y que no tienen comorbilidades marcadas, sería razonable solamente bajar la presión arterial 15% durante las primeras 24 horas después de haber diagnosticado el ACV isquémico. ¿Ok? Aquí hay otro factor que varía, ya van 3 situaciones. El que recibe trombolítico, el que hace trombectomía o tratamiento endovascular y el que no recibe ningún tratamiento y viene con una presión de más de 220 con 120. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado con esos objetivos, ¿ya? Eh, Acá es importante de pronto resaltar, ¿no? Que aquel paciente que tiene una reperfusión, ¿no? O sea, que llega a liberarse el trombo que está generando el ACV isquémico por tratamiento endovascular, ¿no? Sería ideal, por ejemplo, que ya cuando has cumplido estos objetivos que les he mencionado anteriormente, más bien la presión tienda a bajar las siguientes 24, 72 horas. A partir de la hora 25, digamos, ya tu presión sistólica más bien tenga como objetivo 120, 140, ¿no? Porque si no cumplimos con el criterio mencionado de mantener la presión de 180 con 105, más bien va a generar más hipoperfusión. Entonces, tengamos cuidado con en especial con esta patología, con esta condición aguda asociada a emergencia hipertensiva, porque suele ser complicada de manejo. Por eso, este tipo de paciente tiene que estar estrictamente monitoreado en la unidad de cuidados intensivos, tranquilo, sin ningún otro factor aparente que pueda empeorar la condición, controlada la analgesia, controlada la ansiedad, un ambiente de preferencia aislado, ¿no? Para que pueda, pues, hacerse un correcto manejo antihipertensivo, ¿ya? Y acá también nos hablaba un poco la guía, digamos, creo que esto lo saqué de la guía europea, pero hablaban pues de que no es recomendable bajar la presión arterial sistólica más de 70 milímetros de mercurio, ¿no? Desde el basal en la primera hora de tratamiento en los ACVs isquémicos, ¿no? Básicamente ahí ya ponen un límite, no bajar más de 70 milímetros de mercurio, para los que de pronto tenían duda de cuánto bajar, ¿no? Y este nada más es un cuadro que les he colocado para que tengan la información a la mano de los agentes antihipertensivos que hemos ido mencionando a lo largo de la clase. A la cabeza, obviamente, la betalol, ¿ya? Nitroglicerina y nitroprusiato serían los 3 medicamentos que más tendrían ustedes que revisar. Y tiene aquí, pues, las características del tiempo de inicio de la acción del fármaco, cuánto dura, la dosis, las contraindicaciones y los efectos adversos. Entonces, recuerden,
que podría tomarles algo de este cuadro, sí, pero solamente voy a hacer hincapié en la betalol, nitroglicerina y nitroprusiato. Conclusiones, ¿ya? La idea es identificar clínicamente y diagnosticar rápido esta condición de emergencia hipertensiva para poder dar un tratamiento. Y el tratamiento no solamente está orientado a bajar la presión, sino a identificando ya el daño de órgano diana, proteger este órgano. ¿Cómo lo protegemos? Obviamente, pautando el objetivo de presión arterial de acuerdo a la condición encontrada. Y segundo, eh, pasando o, sí, pues, generando que el paciente pase rápidamente también a una unidad de cuidado crítico para hacer el monitoreo estricto. En caso de urgencias, se los pongo como urgencias para que no haya duda, ¿no? O sea, en el caso de presiones arteriales altas sin daño de órgano diana, valorar entonces la presión arterial basal y reducir paulatinamente si fuese necesario. No es que todo paciente que va a llegar a emergencia con 180, 100, yo le voy a dar captopril como autómata, ¿no? O sea, tranquilos, valoren bien a su paciente, pregúntenle desde cuándo, por qué ha venido, porque de pronto ha venido por otra cosa, ha venido porque le duele un muñero, no sé, le duele algo más, o tiene fiebre, ¿no? O se ha golpeado y de pronto elevan la presión y aliviando nada más ese síntoma que lo trae la emergencia, ustedes pueden evitarle muchos problemas. Porque yo veo mucho automatismo en esto, ¿no? Ah, presión alta, ya, dale captopril, ¿no? Dale captopril, como si el captopril fuera pues algo inocuo, ¿no? Y lo que hay que pensar es que estas pastillas, captopril, así como lo conocemos, también puede generar daño. Si una persona adulta mayor o una persona indistintamente de la edad que vive de pronto hipertensa, su basal es 180-100, viene por otra cosa y ustedes le encuentran 180-100, le dan captopril, le van a generar mucha diferencia en la sintomatología. Esa persona va a empezar a tener mareos, va a sentir somnolienta, va a generar de pronto hasta un casi desmayo, o sea, puede pasarle muchas cosas con esta simple dosis solamente porque no entendimos que tenía un basal alto, ¿no? Y porque no entendimos que había que identificar daño de órgano diana. Entonces, tengan mucho cuidado con esos valores, ¿ya? Y obviamente siempre recomendar a estos pacientes su seguimiento por cardiología, ¿no? Siempre preguntar, ¿cuándo fue la última vez que fue a cardiólogo? Hay gente que te va a decir, no, nunca he ido, no sabes que fue hace 5 años, la gente que duda mucho no ha ido muy recientemente, entonces siempre recomendar eso. Monitoreo en unidad de cuidados intensivos para esta patología o condición aguda de lo que es emergencia hipertensiva e individualizar objetivos de acuerdo al órgano bien afectado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Asus, clarísimo. Puede ser, ¿no? La verdad que simplemente que es súper claro, ¿ya? Revisen las diapos luego, se las voy a pasar con él. Si es que no se me borran o algo así, ¿no? El universo conspira, pero si no, se las estoy pasando hoy, ¿ya? Tomamos unos 3 minutos mientras voy buscando mi otra diapositiva, ¿ya?